¿Qué tal amigos? Soy Cristian y bienvenidos a mi canal CR Misterios. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video programa. Hoy tocaremos un tema muy delicado y esperamos que les guste. Es un enfoque, vamos a hablar un poco cosas más diferentes, tal vez cosas que no saben muchos de ustedes o muchos no sabíamos, digamos, que he investigado sobre lo que es el ataque terrorista a las Torres Gemelas en los Estados Unidos y lo que nosotros llamamos lo que es lo que puede ser la farsa del ataque terrorista a las Torres Gemelas y a varios puntos en Estados Unidos, el 11S, el 11 de septiembre. Entonces, ok, vamos a hablar cosas diferentes. ¿Por qué? Porque ya, bueno, todos, la mayoría de ustedes saben lo que han dicho, lo que vieron en los videos, en las noticias, de lo que pasó, la culpa hacia los terroristas estos extremistas religiosos conformados por Osama Bin Laden y por sus seguidores como Khalid Mohammed y otros. Ok, la historia, como dije, ya ustedes la saben, en el 11 de septiembre del 2001, me acuerdo ese día, casi todos tenemos en la mente, en la mañana, ver los videos, prender el televisor, ver las noticias de la lamentable muerte de tantas personas. Ok, después de eso han surgido demasiadas pruebas, demasiadas cosas que ha visto comprometido el mismo gobierno, y lo que hacen es ignorarlo, y muchas de las cosas y pruebas que habían de los restos de las torres, tengo datos de que fueron mandados a China para borrarlos del mapa, que no nadie ahí en Estados Unidos investigara ni analizara. Entonces muchos de los que somos de las conspiraciones han llegado a la conclusión, inclusive científicos y gente reconocida, de que esto pudo haber sido un autoatentado, o sea, planeado por el mismo gobierno para fines que vamos a ver más adelante. Como dije, muchos dirán, ¿cómo es posible que el gobierno mate gente inocente y cosas así? Pero sabemos de lo que son capaces ellos con tal de obtener lo que quieren, dinero, poder. No les importa matar gente inocente, así como lo hablamos tajadamente. Vamos a tocar aquí temas entonces que tal vez ustedes no sabían de lo que realmente pudo haber pasado o pasó, y no lo mismo que vemos en todos los videos y que hay en muchas cosas. Ok, la versión oficial entonces se trata de un ataque terrorista, la cabeza intelectual por Osama Bin Laden, obviamente la mano derecha en su momento, como dije, Khalid Sheikh Mohammed, es el actor intelectual, del ataque. Entonces él fue arrestado. Estados Unidos culpa a los extremistas religiosos del Oriente Medio de este atentado, y se da la orden de capturar a dichas personas y todos los red terroristas confirmada por Osama Bin Laden, como dijimos antes. Ok, en este atentado murieron cerca de 2.973 personas, 24 desaparecidos y más de 6.000 heridos. Entonces es uno de los más serios. Ok, vamos ahora sí a los datos desconocidos para ustedes. Tal vez muchos lo sepan, pero para los que no lo sepamos hay que tocarlos en este punto por punto. Ok,
En muchos, la historia se basa en una versión primero oficial de los terroristas que supuestamente se planeaban secuestrar 12 aviones, 11 aviones, 11 aviones, sí, perdón, 11 aviones, de los cuales iban a impactar varios lugares, como era obviamente las Torres Gemelas, el Capitolio, la Casa Blanca, el Bank Tower en Los Ángeles, la pirámide transamericana y muchos otros puntos en los Estados Unidos. Supuestamente echaron atrás con el plan por ser mucho volumen, o sea, más complicado. Decidieron solamente hacerlo con 5 aviones, secuestrar 5 aviones. Dichos terroristas fueron entrenados durante mucho tiempo, tuvieron que aprender a manejar los aviones y muchas cosas. Recuerden que esta gente lo que dicen es que para ellos morir era, de esta forma era como ser un mártir en su religión. Entonces ya estaban preparados para morir. Recordamos que 2 de los aviones fueron en las Torres Gemelas, uno en el Pentágono, otro que se dirigía, dicen, a la Casa Blanca, que el cual aparentemente fue derribado, y el otro que también fue derribado, que eso han sacado una película. Entonces, la historia está así. Esa es la versión que nos dicen de los que son los autores intelectuales, los extremistas. Ok, son muchas las versiones. Por ejemplo, vamos con un punto de lo que son las cosas que se contradicen. Como vamos a ver en fotografía que voy a enseñar aquí, ustedes van a estar viendo el video de fondo de lo que pasó ese día. Quisimos ponerlo así para que dar un poco más de asunto al video, ¿verdad? Para que ustedes recuerden. Es una de las cosas que más me he preguntado yo. Ustedes pueden ver, y todos hemos visto los aviones entrando en los edificios al chocar. Les voy a recordar, y por ustedes saben, los edificios están hechos de acero y hormigón. Esos aviones entran en una forma como que estuvieran entrando en una cáscara de huevo o en estereofón. O sea, entran directo, no chocan y una parte queda afuera, no, sino que entran directo. ¿Cómo explicar eso en un avión que, o sea, los aviones no son tampoco la gran cosa en armadura de acero ni nada de eso, y en edificios tan duros, pero aún así ellos entraban, y podemos verlos en los videos y todo lo hemos visto. Entonces imagínense en eso era para que el avión chocara, tal vez si entrara un poco, penetrara, pero no como si estuviera entrando y traspasándolo prácticamente, y lo estamos viendo. Es una de las versiones que más la gente se ha preguntado, los que han investigado cómo explicar dicho asunto. Ok, lo de las explosiones controladas, como vemos, también hay muchos testigos, inclusive bomberos, que estuvieron en el lugar, que dicen haber escuchado detonaciones en las plantas bajas y en otras partes del edificio después de que los aviones impactaran. Entonces, ¿cómo explicar esto? ¿Por qué detonaciones abajo del edificio en las plantas bajas si el accidente fue en los pisos de arriba? Eso me suena a lo que le llamamos nosotros una explosión controlada, o como por ejemplo cuando demuelen los edificios, obviamente en ciertos puntos estratégicos, para que ellos no se derrumben sobre sí mismos y no hagan daños a los lados. Entonces es uno de los puntos que más también se preguntan. Otro punto, por ejemplo, es el de los aviones, los aviones caza de los Estados Unidos. Se supone que con la tecnología y los misiles que tienen, se supone que deberían de haber, cuando se supone que el avión estaba secuestrado, tenía que haber alguna base del ejército cerca. Un avión de esos pudo haber interceptado tranquilamente esos aviones. Por ejemplo, el que iba para el Capitolio o el Pentágono, no sé cuál de los dos, ya tenía 40 minutos de que sabían que había sido secuestrado. ¿Cómo es posible que en 40 minutos
me digan a mí que un avión de los más modernos de la milicia de Estados Unidos, de la Fuerza Aérea, no llegara y al lugar a donde estuviera el avión sobrevolando y que hicieran lo que tuvieran que hacer, porque si tenían que derribarlo, lo iban a derribar, eso era fijo. Entonces, eso es lo que mucha gente se pregunta. Ok, otra cosa que tal vez ustedes no sabían. En las horas después y días después, el FBI decomisó todos los videos de bombas cercanas, de lo que son gasolineras, perdón, del hotel Double Tree y de otros lugares. Casi 85-90 videos fueron decomisados de los que captaron, los que estaban cerca de las Torres Gemelas, viendo esas Torres Gemelas, que captaron lo de eso. ¿Por qué? ¿Por qué fueron decomisados? Ok, es donde va la pregunta y otras cosas que se comentan. Muchos testigos y mucha gente afirma nunca haber visto ninguna aeronave acercarse hacia los edificios y después ocurrieron las explosiones, o sea, lo que vemos como supuestamente el avión chocó y despedazó todo. Pero hay muchos testigos que afirman no haber visto ninguna aeronave acercarse. Entonces, ¿por qué ese afán de Estados Unidos y el FBI de decomisar los videos? Obviamente es muy claro, un video que muestre en directo las Torres Gemelas y que ocurra la explosión y no sea un avión, imagínense qué puede ocurrir, qué va a pensar el pueblo. Ok, lo que se derrumbaran las Torres Gemelas. Steve Jones, que es un experto, ha realizado muchas pruebas en maquetas en su estudio de lo que, simulando lo que puede haber pasado, o sea, haciendo explosiones y todo, y en ninguna de todas las pruebas se ha derrumbado las maquetas o los edificios que ha construido. En ninguna, simulando exactamente lo mismo que pasó, en ninguna. Entonces es lo que refuerza el que cómo es posible que se derrumbaran estas torres hechas de acero y hormigón, y el accidente fue a cientos de pisos arriba. Y ni aún así con el combustible del avión que se había bajado era para que el edificio colapsara sobre sí mismo. Ni antes ni después de las Torres Gemelas ningún edificio ha colapsado por un incendio, solamente por otras cuestiones. Ok, vamos a lo que es la versión de los arquitectos. Uno de los arquitectos que construyó las Torres Gemelas dice que es imposible que ellas hubieran colapsado, que ellos tomaron previstas, o sea, tuvieron eso en cuenta en un accidente de un avión y todo, chocara contra la torre, el edificio, y entonces no tenía por qué haber colapsado. Hasta los mismos constructores o arquitectos, la cabeza principal, nos dan ese punto de vista. Ok, el edificio N7, que era también parte del World Trade Center, que daba a la par, no fue golpeado por ninguna aeronave y aún así también se colapsó sobre sí misma. Eso es uno de los misterios más grandes de eso, que me da risa porque es increíble hasta donde llegan estos gobiernos. Un edificio que queda a la par, como vamos a ver en las fotografías, que no ha sido tocado. Obviamente los escombros sí llegaban golpeados, pero no tenía por qué colapsarse, pero lo hizo. Entonces, otro enigma más sobre por qué se colapsó este edificio. Ok, por ejemplo, hablando de lo mismo, el acero se derrite a 1510 grados. Los expertos, para lograr esta temperatura, solamente en lo que son hornos industriales y especiales se puede hacer. La temperatura, dicen, dentro del edificio alcanzó más de 1600 grados. ¿Cómo es posible que fuera un horno, o los materiales que habían adentro en su momento no eran para que hicieran llegar a la temperatura tan alta como para derretir el acero? Porque esa es la versión oficial, que el acero se derritió y debilitó la estructura y fue donde colapsaron las torres. El único
solamente hay un material que se llama la termita química que puede ser agregada al fuego y que permitiría llegar a estas temperaturas. Y económico, porque tienen a tener ahí químicos de esta naturaleza, de esta índole. O sea, es algo ilógico, sinceramente. Entonces nos deja también otra incógnita. Ok, lo que es Bin Laden. Vamos a hablar un poquito de Bin Laden, porque supuestamente es la cabeza intelectual. Los videos de Bin Laden son lo que nos mostraban por internet o por videos, pero nunca más de ahí. Cuando este equipo especial de los Estados Unidos logra capturar en el mismo instante asesinan a Bin Laden, nos muestran unas fotos que son las que han salido, que todos el mundo sabemos que también pueden ser hasta montadas, pero ¿por qué ese afán de decir de que, ok, el cuerpo, una vez que ya se dieron cuenta que era Bin Laden, fue tirado al océano de un portaavión? ¿Para qué? Supuestamente para que no, donde fuera enterrado, no se hiciera como un centro de peregrinación de los extremistas y cuestiones así. Entonces nunca sabremos si realmente Bin Laden existió o no existió. Ok, ¿por qué? El gobierno de Estados Unidos, obviamente, al hacer este autoatentado, se aseguraba que el mismo pueblo agarrara la ira contra los terroristas y el Oriente Medio. Obviamente lo que es el Senado y todos estos que se encargan de los que son los dineros, les iban a duplicar, triplicar o no sé cuánto los porcentajes para lo que es su armamento y todo esto, porque iba a haber un recorte. Entonces, de ahí puede venir la incógnita de por qué planear esto y por qué hacerlo. Como les digo, ustedes pueden buscar mucho en internet, es un tema muy delicado y verán de que hay demasiadas cosas que no coinciden y que no nos dejan claros las cosas sobre lo que realmente pasó. Entonces, para mi parecer, yo siempre he pensado que esto fue algo planeado por ellos, y aunque duela y parezca decirlo que cómo morir tanta gente inocente, para ellos no les interesa el poder y el dinero, y como a todos los gobiernos que nos manipulan y simplemente nos mandan. Entonces estos son puntos que tocamos hoy sobre lo que pasó en este 11S, 11 de septiembre, el atentado de las Torres Gemelas. Y a nosotros nos parecen increíbles, pero para ellos era necesario para tomar más control, más dinero y así crear una nueva guerra contra el terrorismo. No digo que no exista el terrorismo, porque sí lo hay ahora, y lo vemos bastante los atentados, aunque también hay muchos que son hasta financiados por los mismos gobiernos, como lo que pasa en Siria y en otros lugares, que hay testigos que afirman que los mismos gobiernos ayudan a estos grupos. Entonces ahí queda el asunto. Vamos a seguir investigando más sobre este tema, espero que les haya gustado, cosas que tal vez no conocían, nos dejan ahí muchas preguntas, ¿verdad? Y sin más, espero que les haya gustado el videoprograma, vamos a seguir investigando, y soy Cristian, y esto fue Seres Misterios, en este videoprograma de lo que fue el atentado a las Torres Gemelas. Espero que les haya gustado, y darle me gusta, suscribirse, y como siempre digo, bye, hasta luego.